¿Qué tal, estudiantes del cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con las clases en esta semana 32, tema 29. Argumentamos cómo los recursos de la comunidad pueden influir en el futuro de la comunidad y sus habitantes. En este caso nosotros vamos a hablar de nuestra región. La competencia a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades a desarrollar son evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es argumentar cómo el manejo de los recursos con los que cuenta la comunidad pueden influir en el futuro de la comunidad y de sus habitantes. Imagínense, estudiantes, que la región Ica no tenga la agricultura y toda la variedad de plantas que hoy se cosechan. Sería un desastre, ¿verdad? Para la economía de las familias de Ica. Muy bien, estudiantes, vamos a recordar la clase anterior. En la clase anterior hablamos de recursos naturales, ¿verdad? Los recursos naturales son todos aquellos elementos que se encuentran en la naturaleza, como toda la flora y fauna, que son plantas y animales, todo el suelo, los tipos de suelo y el agua. También hablamos sobre los recursos naturales no renovables y renovables. Los recursos renovables, como su nombre mismo lo dice, se renovaban constantemente, ¿verdad? Y hablando de forma general, se encuentran en grandes cantidades. Son casi ilimitadas, casi. En cambio, los recursos no renovables no se renovaban continuamente. Para renovarse se demoraban miles hasta millones de años. Se encuentran en bajas cantidades y son limitadas. Ejemplos de recursos no renovables: el petróleo, algunos metales minerales, el gas natural, los depósitos de agua subterránea, los que son el agua más importante para nosotros, hidrocarburos. Ejemplos de recursos renovables es la biomasa, agua, la energía hidráulica, radiación solar, viento, olas, etc. También hablamos sobre el desarrollo sostenible, ¿verdad? ¿Qué era el desarrollo sostenible? ¿O qué significa el desarrollo sostenible? Es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de desarrollo sostenible? Es que nosotros podemos consumir los recursos naturales, ¿verdad? Pero sin destruirlas, sin terminarlas. Obviamente debemos utilizar los recursos que hoy poseemos adecuadamente. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones futuras puedan también disfrutar de estos recursos. Muy bien, estudiantes, en esta clase ustedes van a responder varias preguntas, ¿verdad? Preguntas relacionadas al contenido del tema anterior. Muy bien, recordemos entonces qué es un recurso y cuáles son los recursos esenciales cuyo agotamiento está planteando problemas. Es decir, ya sabemos qué es un recurso, ¿verdad? Ahora, ustedes van a responder cuáles de esos recursos se están acabando y si ese término de esos recursos van a plantear problemas. ¿Qué pasa si un recurso se acaba? ¿Qué problemas conlleva eso? Primero vamos a recordar la definición de recurso. Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre utiliza para sostener su existencia. Cuando hablamos de que los recursos naturales son elementos, nos referimos a toda la flora y fauna. Nos referimos al agua, nos referimos al suelo. Ellos son elementos de la naturaleza. Todo lo que ustedes ven en el ambiente, en la naturaleza, son recursos. Y cuando hablamos de fuerza de la naturaleza, estamos hablando de la fuerza de los ríos, la fuerza de las cataratas, la fuerza de las olas, la fuerza del viento, la fuerza de la energía solar. Entonces, todo lo mencionado anteriormente son llamados recursos naturales. Y todos esos recursos naturales el hombre lo toma para satisfacer ciertas necesidades, como la de alimentación, la de vestimenta, la de tener ciertos objetos, para tener viviendas, ciertos materiales que utilizamos, como los celulares, como las computadoras, etcétera. Todas esas herramientas son obtenidas gracias
a los recursos naturales que poseemos. Ejemplos de recursos naturales, nuevamente, la luz solar, el agua, el suelo, el aire, los minerales, la energía de los mares, la energía eólica, la flora, la fauna, el calor, etcétera. Todos ellos son recursos naturales y nos ayudan a nosotros a satisfacer las necesidades que tenemos y a tener una mejor calidad de vida. Entonces, todo lo que hay en la naturaleza son recursos naturales. Ahora, ustedes van a colocar acá cuáles son los recursos esenciales, ojo, los más esenciales que se están acabando. ¿Y qué problemas va a traer esto? Entonces, yo he colocado dos ejemplos. Los combustibles fósiles, es lo que llamamos petróleo, el gas, ¿verdad? El agua dulce, el agua que nosotros consumimos. ¿Y qué problemas plantearía? Yo he colocado como un ejemplo, combustibles fósiles. Bueno, los combustibles fósiles hoy en día lo utilizan muchas fábricas, ¿verdad? Para su funcionamiento. Lo utilizan muchos vehículos para su funcionamiento, ¿verdad? Entonces eso traería un problema. ¿Cómo funcionarían estas fábricas, estos vehículos? Para ello se debe optar por otros combustibles, ¿verdad? Eso sería el problema que causaría si los combustibles fósiles se agotan. Y ojo, se están acabando. Ahora ustedes, entonces, ¿qué problema traería el agotamiento del agua dulce? Van a colocar aquí. Aquí van a colocar otros recursos esenciales que ya se están acabando y el problema que conlleva eso. Seguimos con la siguiente pregunta. Ahora que leyeron el caso de los Rapa Nui de las Islas de Pascua, comencemos a mirar en nuestra región, ¿verdad? En nuestro caso, nuestra región de Ica. A ver aquí, ¿qué recursos naturales se emplean? ¿Qué recursos naturales hay en nuestra región? Obviamente vamos a hablar de ganadería, vamos a hablar de agricultura y vamos a especificar esos productos, ciertos productos. En el caso de la minería, en Ica se produce, especialmente en Marcona, se produce hierro, ¿verdad? También hay otros minerales en Nazca. En Ica por lo general se produce vid, pecano, espárrago, alcachofa. Ustedes van a mencionar todos los recursos de nuestra región, todos los que se recuerden, investiguen. Aquí van a colocar, de todos los recursos que han colocado aquí, van a colocar cuáles son los recursos renovables. Entonces van a colocar acá los recursos renovables y aquí los recursos no renovables. Por ejemplo, aquí voy a colocar, ¿verdad? De los tres ejemplos que tengo, vid, pecano. Aquí hierro. Por eso investiguen. Ica tiene muchos recursos, por eso estamos tomando región Ica, no solo provincia Ica. Van a colocar acá la ganadería, la pesca, etc. Según la ley del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿qué pasa si a esas personas que se les autorizó el aprovechamiento de los recursos naturales no lo hacen respetando la ley? A ver, cuando hablamos de la ley del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, esta palabrita, sostenible, ya hemos definido qué es eso, ¿verdad? Es consumir el recurso, pero sin acabarlo, sin dañarlo. O sea, darle oportunidad a ese recurso que se siga regenerando por sí solo o ayudar a que se regenere. A eso llamamos sostenible. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? A ver, esta ley establece que los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes para cada recurso natural. ¿Qué quiere decir eso? A ver, que en nuestro país hay recursos naturales, obviamente, y el Estado le da a terceros, o sea, le da a personas, a empresas para que exploten estos recursos naturales. Eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que nos dice la ley. Pero ojo, con un aprovechamiento sostenible, sin dañarlo, dándole la oportunidad a estos recursos que se estén regenerando poco a poco y ayudar a estos recursos que se regeneren. Seguimos. Para el caso específico de la minería, se otorga concesiones mineras, beneficio, labor general y transporte minero. Eso quiere decir, si una minería averigua, ¿verdad? Estudia cierto terreno y encuentra que hay cierto mineral, se comunica con el Estado para que le den la concesión de ese terreno para poder explotar ese recurso mineral. Y el Estado le da. Pero con esta ley, ¿qué quiere decir?
obviamente que no va a contaminar el agua, que no va a contaminar el ambiente, que no va a contaminar el suelo, e incluso va a dar ciertos beneficios para el Estado, obviamente económicamente, beneficios para el lugar, para la localidad donde se está extrayendo. Si hay un distrito cerca, una población cerca, le va a dar beneficios sociales, carreteras, etcétera. Entonces, esta ley es algo bueno, ¿verdad? Si van a explotar ciertos recursos, obviamente el Estado y la población debe adquirir ciertos beneficios y también no se debe dañar el ambiente. Seguimos. El aprovechamiento de recursos naturales por parte de particulares, esto quiere decir de una empresa privada, da lugar a una retribución económica. Es decir, que la empresa, por aprovecharse de ese recurso, va a tener que pagar, que se determina por criterios económicos, sociales y ambientales. Va a tener que pagar al Estado. Cuando habla sociales, significa que va a suplir ciertas necesidades que tenga esa comunidad. Supongamos que esa comunidad no tenga una posta, entonces la minería lo va a apoyar. No tenga carretera, la minería lo va a apoyar. No tenga asfaltado, la minería lo va a apoyar. Ambientales, que no va a dañar el ambiente nuevamente, no van a dañar el agua, no van a dañar el suelo, no van a dañar las plantas cercanas. Van a realizar el menos impacto posible. Pero la minería, la extracción de madera, no son las únicas formas de aprovechamiento de los recursos naturales. También está la agricultura. Es considerada una forma de aprovechar los recursos que tiene una comunidad. La agricultura, para desarrollarse, obviamente, para producir los productos, van a utilizar ciertos productos químicos, ¿verdad? Para que el suelo le dé los productos más sanos y en grandes cantidades. Es una forma de explotar el suelo, que el suelo es un recurso natural. En Ica tenemos esos recursos naturales, ¿verdad? Ahora ustedes van a responder. ¿Qué pasa si a esas personas, o sea, a esas personas, a esas empresas que se les dio la facilidad de aprovecharse de este recurso natural, qué pasa si a esas personas que se les autorizó el aprovechamiento de los recursos naturales no lo hacen respetando la ley? Recuerden que debe ser un aprovechamiento sostenible, sin dañar el ambiente, favoreciendo a las comunidades cercanas y favoreciendo el ambiente. Ahora, ¿qué pasa si se aprovechan de ese recurso natural, pero no cumplen económicamente? No cumplen apoyando a la población y no cumplen, que es lo más importante, no cumplen o hacen dañando el ambiente. Según la ley, ellos no deben dañar el ambiente. Obviamente, y si no cumplen esa ley, van a dañar el ambiente, ¿verdad? Van a destruir el medio ambiente. Entonces ustedes van a responder esta pregunta. ¿Qué pasaría? Seguimos. Según la pregunta anterior, ¿verdad? Estamos hablando de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que se deben aprovechar los recursos sin dañar el ambiente. Entonces, ¿cómo afectaría el desarrollo de las personas y de tu proyecto de vida? Sí. ¿Cómo nos afectaría a nosotros y especialmente tu proyecto de vida? Ojo, entonces si la minería, si la agricultura, si la tala de árboles, etcétera, se aprovechan de los recursos naturales sin tomar en cuenta la ley, pasaría esto, ¿verdad? Por ejemplo, la minería, obviamente, si no respeta la ley, va a contaminar el agua, va a contaminar el suelo, va a contaminar el aire, va a contaminar la flora y la fauna, prácticamente va a destruir muchos ecosistemas, especialmente la minería informal. Lo mismo pasa con la tala de árboles, ¿verdad? Si no cumple la ley, van a arrasar hectáreas, hectáreas de plantas, van a destruir ecosistemas, van a destruir hábitat de ciertos animales. Y si esos animales no tienen un hábitat, obviamente también va a llegar la extinción de esos animales. ¿Qué pasa si las petroleras no respetan la ley? Es por eso que hay los derrames de petróleo, ¿verdad? Ustedes saben que el petróleo es el enemigo más fuerte de ciertos animales acuáticos. Para que les aparezca el petróleo se demora mucho tiempo.
Entonces, y esto hoy en día pasa, en las costas del Perú ha pasado, los derrames de petróleo, hay plantas de petróleo en el océano, hay plantas de petróleo en la selva, se está contaminando el agua de mares y ríos, muertes de animales. Lo mismo pasa con la agricultura, ¿verdad? Las grandes empresas utilizan agroquímicos, químicos, que poco a poco esa tierra va a quedar infértil. Entonces, esto pasaría si todas esas empresas no cumplen con la ley, no cumplen con esta ley del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Entonces, prácticamente les estoy diciendo la respuesta anterior. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afectaría el desarrollo de las personas y de tu proyecto de vida? Tu respuesta vas a colocarlo aquí. Seguimos. Menciona de qué forma se puede aprovechar el uso adecuado de los recursos naturales. O sea, de qué forma vamos a aprovechar adecuadamente, sin dañar el ambiente, pero usando los recursos. ¿Y qué consecuencias trae el aprovechamiento informal de estos? Aquí está el aprovechamiento informal. Ahí están las consecuencias. Entonces, estudiantes, ustedes saben que las mineras, de acuerdo a la ley de aprovechamiento sostenible de los recursos, pues, hoy en día la minería ya está trabajando con el desarrollo sostenible, ¿verdad? Esta palabrita, desarrollo sostenible, ya lo hemos dicho hace un rato. Utilizar los recursos naturales, pero sin acabarlos, ¿verdad? Dándoles un espacio, dándoles un respiro para que estos recursos estén regenerando. Ahora, ¿de qué formas nosotros podemos aprovechar el uso adecuado de los recursos naturales? Uno, utilizar de forma racional el agua, que es un recurso, ¿verdad? No desperdiciarla. Clasificar la basura y colocarla en lugares adecuados. Consumir solo la energía eléctrica que se necesita. Darle ejemplos a nuestros hijos para que ellos se conviertan en protectores del ambiente, que es lo más importante. Crear una generación que respete el medio ambiente. Concientizar a los niños y jóvenes en la importancia del uso racional y la conservación de los recursos. Muy bien, estudiantes. Esto es un apoyo. Acá van a colocar sus respuestas. Seguimos. Completar el siguiente cuadro, que es muy parecido al cuadro anterior de la clase pasada, ¿verdad? Muy bien. Aquí van a colocar los recursos renovables de ICA. Colocado aquí David, el espárrago, payares, etc. Todos los recursos renovables. Van a colocar acá todo lo relacionado a la flora y fauna. Aquí van a colocar los recursos no renovables de la región de Ica. He colocado un mineral que es el hierro. Investiguen, estudiantes. Hay muchos recursos en la región de Ica. Aquí van a colocar qué recursos se aprovecha más. Ustedes en estas dos columnas han colocado muchos recursos, ¿verdad? Entonces aquí van a colocar según su criterio. ¿Cuál es el recurso que se aprovecha más en la región? Yo he puesto acá el hierro, David, payares. Ustedes van a colocar en su criterio, en el orden que ustedes quieran. ¿Y cómo afecta a la ciudad de Ica? A ver, el hierro. Hoy en día es algo bueno, ¿verdad? Porque ayuda en la economía dentro de la región. David, ayuda en la economía dentro de la región, da cantidad de trabajo. Payares, ayuda en la alimentación de la región. Entonces ustedes van a colocar aquí cómo afectan a la ciudad de Ica. Y por último, argumentar cómo el manejo de los recursos con los que cuenta tu región pueden influir en el futuro de la misma y de sus habitantes. Es decir, ¿verdad? Cómo el manejo de los recursos de Ica pueden influir en el futuro de Ica y el de sus habitantes. Van a argumentar, estudiantes, esta pregunta, que prácticamente va a ser un resumen de todo lo que han hecho anteriormente. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarme en mi WhatsApp. Cuídense mucho.